Bienvenidos y bienvenidas a Microwebinars de Benitos Consulting en colaboración con Madrid International Lab. Hoy vamos a hablar de una pregunta que habitualmente me hacen y es: ¿cuál es la tasa de apertura más adecuada para email marketing? Ya sabéis que cuando hacéis acciones de email marketing, es decir, enviar campañas de correo electrónico, siempre una de las tasas en las que nos fijamos es la tasa de apertura, para saber cuántos usuarios han abierto el correo electrónico que hemos mandado. ¿Cuál es la mejor tasa de apertura? Famosa pregunta, y que normalmente pues, nos dan unas cifras u otras, pero recordad que estas cifras el que nos las da siempre nos las da en base a su propia experiencia, ¿vale? ¿Cuál es la mejor tasa de apertura? Pues dependerá, es lo que yo siempre digo. Si tú realizas una campaña de email marketing a tu comunidad segmentada, supongamos, en este caso me dirijo a una comunidad de autónomos, pero la tengo dividida por sectores. Voy a mandar un email marketing para aquellos autónomos que se dedican al sector de la industria de la panadería, por ejemplo, para informarles de novedades que han salido en su sector. ¿Cómo está segmentado aquella comunidad? Cuando reciba ese email, lo recibirá enfocado a su sector con un interés y tendrá esa necesidad de poder abrirlo y poder leerlo e informarse. Muy diferente a si yo mando un correo electrónico masivo a toda mi comunidad sin segmentar. Eso tendrá una tasa de apertura mucho menor porque es una comunidad muy amplia que no está segmentada en la comunicación y que por lo tanto habrá usuarios en los cuales no tengan interés. En el primer ejemplo que hemos puesto, la tasa de apertura en este caso será mucho más amplia porque está reducido a un segmento que además está enfocado a la comunicación que voy a trasladar. Por lo tanto, ¿de qué depende nuestra tasa de apertura? Pues de ese email, de la estrategia de ese contenido y sobre todo de la segmentación que hagamos al enviar ese email y esa campaña de email marketing. Por lo tanto, ¿qué consejo te doy? Que en este caso segmentes muy bien cuando hagas tu campaña de email marketing, que no por enviar más correos electrónicos es mejor, sino que definas muy bien la estrategia de a quién se lo vas a mandar y qué comunicación vas a enviar para conseguir en este caso una mejor tasa de apertura y por supuesto una mejor tasa de clics y una menor tasa de rebote. Con esto, estos son los tips que te doy respecto a email marketing para que tengas claro que cuando te dan unas tasas de apertura, cuando profesionales te dicen lo que es mejor o más adecuado, siempre se basará en base a su experiencia y en este caso en base a una tasa media. Pero cada sector y cada profesional tenemos una experiencia diferente, una clientela diferente y por lo tanto unas métricas diferentes. Con esto espero haberte ayudado. Cualquier duda que tengas puedes seguirme en mi Instagram @paulabenitos.com o @benitosconsulting o en mi página web www.benitos.com. Muchas gracias.